Hoy, aquí en El Mundo en 7 días live, estaremos hablando de sostenibilidad, las buenas prácticas empresariales, las buenas prácticas personales para tener un mundo mejor. Hoy lo abordamos a fondo con Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Empezamos aquí y ahora con este encuentro informativo a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden, es señal abierta en territorio ecuatoriano en 98.1 FM, mi cuenta en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. El desarrollo de esa entrevista está ya acá. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Tal como lo habíamos anunciado, tenemos ya hoy como invitado a Ricardo Dueñas. Él es el CEO de Grupo Ecos y recientemente salió publicado en varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Él en el top 10 y en muchas de estas ubicaciones en el puesto número 1 de los resultados generales como empresarios y empresas que contribuyen de manera positiva a la sostenibilidad. Ricardo, qué bueno poder conversar contigo hoy acá y hablar de este tema que para muchos es hasta cierto punto abstracto en la cotidianidad de lo que es la sostenibilidad, que es este ejercicio de las buenas prácticas. Gracias por estar con nosotros y un poco empecemos por ahí. ¿Qué es esto de la sostenibilidad y las buenas prácticas para un mundo mejor? Bueno, empecemos por saludarte, Roberto, por estar contigo aquí en este programa tan escuchado y con tu radio audiencia. A ver, el tema de la sostenibilidad, bueno, de hecho, la sostenibilidad es tener buenas prácticas en los hábitos, ¿no? En los hábitos que básicamente van a impactar en lo que hacemos, tanto como personas como empresarios, en seguir ahondando la crisis climática, por ejemplo, que es un rollo tremendo que tenemos, porque es evidente que si es que no hacemos algo, esto se va a volver irreversible. No es un tema que nos estamos inventando, es un tema que viene de toda una base científica, de grandes investigaciones, y el planeta se viene sobrecalentando. Eso es reflejo de ¿qué? Reflejo de una gran emisión que existe, emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes actividades, en las actividades, sobre todo en el uso de combustibles fósiles, en lo que es la movilidad, en lo que es la industria, en lo que es, bueno, todo de los empresarios que significa reconocer que existe una sociedad diversa, una sociedad que no necesita mayor discriminación, que necesita más paz, que necesita que nos unamos más, básicamente incluyendo a personas que tienen su identidad propia, como son temas de personas en distintas edades. El Metro también midió los temas que tienen que ver con la parte. Cada uno en su actividad tiene diferente forma de contribuir. Nosotros, por ejemplo, en Ecos venimos trabajando desde hace 15 buenas prácticas, cómo mejorar la práctica electrónica de las computadoras. A veces esto no contamina y la nube en algún lugar del planeta prendidos usando electricidad, en muchos casos de energías que no son, por ejemplo, con Ecos en la línea, ver cómo las empresas, viendo a estas personas que decíamos, bajando donde existe todavía una brecha salarial, o donde no tienen un plan de carrera y no en los puestos ejecutivos. Entonces, trabajando en temas de fundas, temas de resignas, en qué problema de retail, como así pasa en el caso, me imagino, por ejemplo, de Roque Sevilla, que ha sido una persona muy importante en la parte ambiental, como de conservación, con los hoteles. Mira, él tiene Mashpee, tiene el Pinch, que son hoteles que cumplen con altísimos estándares. Y ahí te quiero preguntar justamente, tú que por la injustamente de Ecos conoces muchos procesos de muchas de estas empresas, primer mundo, y decimos, bueno, en Eura sí las empresas están realmente del trabajo que estás, que todos los reciclajes están llenándose de roque y lo que hace con... Un grupo de personas que estamos vinculados en un tema de sostenibilidad pragmática para las Naciones Unidas en el año 2000. Cuando yo terminé la gestión, el año anterior, más de 300 empresas por ODS para trabajo que le beneficio, que la gente tiene que escuchar bien.
el tema no está solo en compensar huella, porque ahora se habla de compensar la huella. Entonces dices, yo emito tanto de CO2 o emito gases siembro tanto y hago esto. Siembro tanto y hago una compensación, pero el tema no va hacia allá. O sea, también compensas, pero primero tienes que cambiar los hábitos de forma pragmática. Por ejemplo, la gente en sus hogares tiene que dejar de usar plástico de un solo uso para no contaminar los océanos. La gente tiene que utilizar agua, que es un recurso que no es renovable, de una manera responsable. Las personas tenemos que tratar de utilizar menos energía. Queda clarísimo, es decir, el qué hacer del ciudadano común en el día a día está bastante claro en enunciado. Ahora, para que eso se pueda generar y convertir en una realidad, se requieren políticas públicas. Es decir, por un lado, una política, botarlas en la basura es un contaminante. Antes se veía como algo lejano, cuando Al Gore, me acuerdo, daba sus primeras charlas del calentamiento global y todo, en pensar y poder aportar para avance en negativo y pasar al positivo. Mira, necesitas empezar a ver las cosas con diferente enfoque. Necesitamos eliminar una cultura de solo tengan la obligación de reportar qué pasa con sus temas ambientales, necesitamos una política pública que ese tema y que apoye. Lo que tú decías, ese es un eje transversal, o sea, no se tenga incorporado, tienes una calidad de vida si te tienes que acostumbrar a vivir con incendios forestales, si te tienes que acostumbrar a vivir con el agua limitada, si mañana tienes que ver cómo existe una deforestación porque existen ciertas industrias que generan una deforestación bárbara y esto contribuye a dañar la calidad del oxígeno, esto se revierte en enfermedades. Mira lo que pasa en los océanos. El tema no solamente es el tema que llega el plástico. Ese plástico se demora en degradarse como 500 años. Eso llega a la ingesta de los peces. Luego los seres humanos comemos eso en la cadena alimenticia y vienen enfermedades como el cáncer, como diferentes patologías. Entonces, es un tema que tenemos que tomarnos en serio los empresarios, los ciudadanos, y creo que eso ha sido lo que nosotros le hemos apostado hace 15 años con Revista Ecos, entrar en un afán de poder trabajar en equipo con las empresas, porque no es un logro eminentemente de nuestra línea editorial, sino de estar compartiendo permanentes prácticas. Y créeme que sea una gran satisfacción ver cómo otros... Dentro de esa perspectiva, voy a dejar de preguntarte ya en la parte... Estábamos con una agenda para mejorar las buenas prácticas acá en Rusia, pero estamos en un conflicto... Discriminaciones raciales, o sea, el foco va a estar en un conflicto, pero al fin del día termina siendo, en mi criterio, un problema igual, de ver cómo se miran las cosas, sin este triple eje de no ver la parte social, no ver la parte de derechos humanos, no ver la parte ambiental, sino ver la parte económica. Basta ver las ingentes inversiones que se hacen en armamento cada año en vez de lo que se hace. O sea, iba en lucha contra el cambio climático y hasta ahora no se han invertido. Sin embargo, Estados Unidos gasta que gasta más que todos los países. Si sumas la Unión Europea, Rusia, hacen un gasto que cambio climático. Entonces tú te preguntas sostener la industria bélica y todo, y al final pasan más a ser por económicos que los temas que realmente... Qué bueno sería que no esté el foco ahí, y es una pena climático cuando hay este riesgo inminente de que exista, que va a afectar la economía. Y si es una pena, seamos tan destructivos, y aquí creo que no tenemos, porque hablamos de una raza ya, y solamente uno dice eso nos va a beneficiar, pero nosotros también importamos combustibles, no estamos en capacidad de generar, es añadido que esto genera en todos los productos. Entonces, a la larga salimos de una pandemia, más de este conflicto va a ser terrible, sobre todo para la gente más pobre. Me quiero quedar, sí, el desarrollo de la industria bélica es lo que está también y contribuye y abona mucho a que el negocio de la guerra se siga dando en varias partes del mundo. Quiero concluir con algo positivo, Ricardo, no quiero quedarnos con el mensaje al oyente. ¿Cuál es el mensaje al empresario? A ese precio y yo no puedo tener ese... Muchas veces se siente y se piensa que la persona ese impacto grande dentro del conglomerado para poder contribuir de manera positiva, y ahí se truncan muchas iniciativas de buenas prácticas.
Yo les diría que estas buenas prácticas que tienen un impacto maravilloso y la diferenciación en los productos están en los pequeños negocios, y temas como la quinoa, alimentos nacionales, etcétera. El hecho de que empiezan a trabajar en esas zonas más vulnerables, ya que están, donde hay grupos de mujeres con estos productos. O sea, la gente empieza a veces más inteligente y está más informada. La comunicación digital hace que uno pague. Entonces, la persona es responsable que esto suceda. Y yo veo que sí hay un cambio, sobre todo en ¿qué está pasando ahora en los procesos electorales? Ya los políticos que no tengan una alta concentración, hacer bolsas de empleo, perfilar grupos donde uno pueda acceder a ese talento. Porque si no, en el reclutamiento tradicional sigues encontrando la misma gente. Y créeme que si quieres entender el mercado mejor, si es que tú tienes empresas que sean mucho más diversas e inclusivas, vas a entender mejor. La creatividad va a ser mejor, la innovación va a ser mejor, los productos van a ser mucho más disruptivos y vas a entender un gran mercado que es. Uno quiere que el dinero que dejas en un banco vaya a un proyecto que contamina, o un proyecto que genera calentamiento global, o un proyecto que no tiene equidad de género, que discrimina. La gente. Por tu tiempo y por contribuir también en este espacio para poder conocer un poco más lo que es la sostenibilidad y el mantener las buenas prácticas. Ricardo Dueñas, CEO de Grupo. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.